Elecciones en Club 925. Buenos días, bienvenidos a Elecciones 925 con William Meléndez en este miércoles 3 de febrero de 2021. Es un gusto que esté con nosotros. Esta mañana vamos a hacer una pequeña inflexión en nuestros temas que habitualmente tenemos en agenda. Obviamente hemos estado conversando largo y tendido con nuestros invitados en programas anteriores sobre elecciones para diputados y alcaldes y sus propuestas hemos estado escuchando de diferentes partidos políticos. Hoy, vamos a hacer una pequeña inflexión porque vamos a hablar de elecciones, pero obviamente este tipo de elección de participación ciudadana también, que es muy importante, pero es a otro nivel, en otro espacio. Estamos hablando de elección de aspirantes a magistrados, a Corte Suprema de Justicia, un proceso que está ya prácticamente en desarrollo y que es vital también para la vida democrática de nuestro país, ¿no? Ese evento donde se estarán eligiendo estos magistrados, un proceso que pasará finalmente a manos de la Asamblea Legislativa. La Federación de Asociaciones de Abogados de nuestro país, FEDAES, que está administrando el proceso electoral internamente. Algunos datos voy a dar en torno a esto. Por ejemplo, el 20 de febrero, que se van a estar eligiendo a 15 candidatos a magistrados de parte de una lista que enviará a FEDAES. Han participado en este proceso 13 entidades. El pasado 28 de enero pues cerró ese proceso de admisión de listas de precandidatos que se van a elegir 5 magistrados propietarios y 5 suplentes. Esto ya es cuando pase el proceso de depuración y llegue a manos de los diputados en Asamblea Legislativa, quienes tendrán tienen la facultad constitucional para hacer ese proceso de elección. Uno de cada uno de estos 5 magistrados, pues uno va a la sala de lo constitucional, el resto para las otras salas. Aquí pues entonces es importante hablar también de otros temas, de cómo se está administrando este proceso electoral de los abogados, el nivel de transparencia, el nivel de filtros que se establecen para que sean efectivamente los mejores candidatos que lleguen a manos de esas listas a los diputados y de ahí se tenga pues lo mejor de lo mejor. Debería ser la aspiración última, ¿no? Que lo mejor de lo mejor pueda estar entonces en una magistratura ahí en Corte Suprema de Justicia. Queremos agradecer esta mañana que están con nosotros Martín Martínez, abogado penalista, ¿verdad, Martín? Así es la cosa. Y bueno, qué bueno tenerlo con nosotros. Es un aspirante a magistrado también que nos acompaña esta mañana acá en cabina de 92.5. Bienvenido, buenos días, Martín. Un saludo y gracias por la invitación. Vamos a tener una plática muy interesante. Excelente. Y también vía Zoom está con nosotros Francisco Díaz, un abogado muy reconocido también en nuestro país, con mucha trayectoria sin duda alguna, indiscutible, y así que vamos a tener también la opinión de él para que nos pueda dar punto de vista, el análisis sobre estos temas y desde luego pues un poco de su aspiración también. Francisco, qué gusto que esté con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias William por pensar en mí, en nosotros, como candidatos para este programa interesante que usted ha venido desarrollando. Aquí estamos a sus órdenes y de la audiencia de Cabina Club. Bueno, excelente. Así que antes de iniciar, pues recordar nuestra audiencia, tenemos habilitado el 7434-9538. Pueden enviar ahí su nota de voz, escribir su mensaje, su pregunta, su comentario y enviarnos también su nota de voz y nosotros, sin duda alguna, pues estaremos pasando también estos comentarios. Y en Twitter, obviamente, también nos puede seguir. Estamos en WMelendez19. Este es nuestro usuario de Twitter y que de hecho ya tenemos alguna interacción, ¿no? Porque hace algunos minutos Bessie Ríos estaba escribiendo, ¿no? Tempranito nos escribió Bessie Ríos y dijo: saludos para mi maestro Francisco Díaz. Me le confirma William que él tiene mi voto y el de los abogados de la casa y que los Ríos lo apoyamos. Bueno, o sea, así que es parte ya de este espíritu, ¿no? Electoral a ese otro nivel, Francisco. Muchas gracias a Bessie y a la familia Ríos. Muchas gracias. Bueno, excelente. A ver, entonces iniciemos, ¿cómo se llama? Martín, perdón. Iniciemos hablando un poco de una parte que me parece central en esto. ¿Cómo se ha desarrollado este proceso interno? ¿Cómo lo observan ustedes? Porque esto es vital, ¿no? Una vez que se desarrollan o se desencadenan estos procesos internos es importante porque al final de cuentas de eso dependerá de que la lista final que llegue a manos de los diputados pues sea una lista
que efectivamente recoja los mejores candidatos. Obviamente esto pasa por que ustedes tengan el voto de los abogados, ¿no? Entonces, Martín, ¿cómo se ha observado este proceso en el que están participando? Bueno, ante todo, buenos días a toda la comunidad club que nos escucha. Un saludo especial a Francisco, con el que estamos en este esfuerzo del Centro de Estudios Jurídicos. Compartimos pues candidaturas tanto con Ricardo, con Jaime, con Francisco, y lo que te puedo decir es que hemos visto un proceso que ha ido muy normal. Las asociaciones de abogados están presentando sus candidatos y pues tuvimos ayer la noticia de que varios organismos de la sociedad civil van a estar presentes supervisando la transparencia y la eficiencia que se realice el día domingo 21, que van a ser las elecciones. Lo que esperamos como candidatos es sencillamente que lleguen los mejores a la sala, a las diversas salas de la Corte Suprema de Justicia, que sean personas comprometidas con valores como independencia, como la imparcialidad, como el respeto a la división de poderes y respeto a los derechos humanos de la ciudadanía. La función básica de la justicia, William, es servir a la comunidad impartiendo una pronta justicia y una justicia de calidad. Por tanto, todos los candidatos que participamos por las diversas asociaciones de abogados tenemos que llevar la meta de una justicia de mayor calidad y de mayor acceso a poblaciones y en especial a poblaciones vulnerables. Excelente. La primera consideración entonces, Francisco, también escucharlo de su parte, cómo está evaluando todo el proceso que se ha dado hasta este momento y que obviamente también está en manos de FEDAE, ¿no? Que eso es importante. Pues efectivamente, a pesar pues de las dificultades que en general que se están atravesando, FEDAES ha puesto en marcha el respectivo reglamento para llevar adelante las elecciones, y sabemos que la participación de los colegas quizás va a tener sus dificultades, tanto por el ambiente del problema de la pandemia, claro. Pero sí esperamos que asistan como han asistido en otras oportunidades y que puedan ahí con buen criterio decantarse por aquellos candidatos que ellos consideren que son los más idóneos para llenar las salas de la Corte Suprema de Justicia, en donde, como ya bien lo decía Martín, el fundamental tarea obviamente es la de impartir pronta y cumplida justicia. Ahora, para llegar a eso hay que trabajar duramente, porque sabemos que hay dificultades y que hay atrasos, que hay procedimientos que corregir a nivel de todo el órgano judicial y de toda la función de administración de justicia, sobre los cuales tendríamos que trabajar. Sí, ahora bien, este evento electoral interno de ustedes, los abogados, está transcurriendo de manera simultánea a un evento electoral que tiene que ver con, obviamente, la elección de diputados y alcaldes que se va a desarrollar el 28 de febrero. Y entonces ocurre como en paralelo. ¿Esto hasta qué punto? Y esta es, obviamente, la pregunta es para los dos. ¿Esto qué tanto puede meter interferencia a ese evento muy propio de ustedes, Francisco? Bueno, tiene la característica la elección de magistrados, o mejor dicho, de candidatos a magistrados por parte del gremio, que es una actividad cerrada para el gremio de abogados y que entonces estos pueden enfocarse, digamos, dentro de este espacio separado de lo demás. Pero eso es relativo. La tensión que vivimos actualmente, lamentablemente en el país, la tensión social, la tensión política, la polarización, ha traspasado, digamos, diversas fronteras, y puede ser que se manifieste también en esta elección de abogados y que en esa medida distorsione lo que deberían ser los resultados. Como muy bien señalaba Martín hace un momento, los resultados de esta elección deberían ser llevar a la Corte Suprema de Justicia a las personas más calificadas, a las personas más confiables,
a las personas más dispuestas a llevar adelante una tarea de pronta y cumplida administración de justicia. Claro. Pero si esta preocupación que acabo de expresar ha permeado también al gremio de abogados, creo que puede haber una incidencia muy lamentable. Bien, Martín, lo escuchamos entonces. Bueno, yo tengo la esperanza de que sea un proceso donde los abogados puedan elegir propuestas más que candidatos o tendencias políticas. Creo que una primera propuesta que deben de tener en cuenta quien quiera ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia es respaldar la división de poderes, la importancia de la justicia como un contrapeso a los otros órganos del Estado y como una garantía de respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los salvadoreños a los salvadoreñas. Pero por otra parte, el candidato a magistrado tiene que tener un compromiso expreso con respetar los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz y la Constitución, que son elementos cofundadores desde 1992 de la paz en nuestro país, deben ser una carta de compromiso para todos aquellos que participamos en este proceso y que le dan legitimidad a un proceso de reconciliación nacional que empezó en el año 1992 y es un proceso que sigue y continúa hasta que las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado de los diversos grupos beligerantes, pues obtengan la reparación. Entonces, creo que un primer elemento muy importante es el respeto a la Constitución y a los acuerdos de paz como compromisos que los candidatos a magistrados tenemos que tener. Sí, bueno, porque estaba justamente pensando en la parte de esta parte neurálgica que tiene que ver con la independencia, ¿no? La independencia, porque uno de inmediato se remite a lo que ocurrió ya, por ejemplo, en Sala de lo Constitucional cuando fueron electos estos magistrados, cuando, bueno, ese calificativo, ¿no? Los 4 fantásticos y demás que se dio en su momento, pero que también se dijo, ¿no? Estos magistrados que han sido electos van a responder más a las cuotas acostumbradas de los partidos políticos y van a llegar representando a estos partidos políticos a Corte Suprema de Justicia, a donde esté ese magistrado, habrá esa representación de ese partido político. Esa era como la concepción en su momento. Pero de repente hubo como ese, no sé si llamarlo así, como golpe de suerte, ¿no? Donde pues sí, los magistrados mostraron de lo que estaban hechos y comenzaron a tomar resoluciones encausados en ese tema del respeto al Estado de Derecho, la independencia de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cómo llegar a un punto en el que, por ejemplo, se pueda tener esos niveles y que no sean necesariamente golpes de suerte, sino que efectivamente pueda darse? ¿Es muy difícil, Francisco? No debería de serlo, siempre que los procedimientos de elección, tanto de los candidatos que presentan los abogados como los que son seleccionados por el Consejo Nacional de la Judicatura, sean claros y sean transparentes y se basen ciertamente en propuestas que presenten estos candidatos. Yo sí pienso que en este momento una tarea absolutamente fundamental es la señalada de el respeto al Estado de Derecho, a la división de poderes. Usted mencionaba, William, la cuestión de la elección de los 4 fantásticos. Mire, no hay tiempo en este breve espacio de recordar cómo se produjo esta cuestión. Sí. Pero lo que sí es importante señalar es, desde mi punto de vista, que fue precisamente hasta el año 2012, con aquel famoso incidente que se llamó el tarimazo, claro, en virtud en el cual se quiso cambiar al presidente de la Sala de lo Constitucional y la misma jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional impidió esa acción que estaban impulsando algunos partidos políticos desde la Asamblea. Creo que ese fue el auténtico y verdadero nacimiento de la separación de poderes y de la presencia del órgano judicial. Lo digo en esta forma porque los acuerdos de paz, que ciertamente son la partida de nacimiento del proceso progresivo de desarrollo democrático en el país,
no lo solucionaron todo y mucho menos de golpe. Claro, Hace un proceso cuesta arriba. Y en el plano de hacer presente al órgano judicial con toda su potestad, con toda su trascendencia, con toda su importancia, creo que fue ese incidente y el buen desempeño de esa sala, la independencia de la sala de ese periodo, lo que ha venido a establecer la impronta auténtica de la separación de poderes en el país y de la importancia del órgano judicial, de la Sala de lo Constitucional en lo particular, como la última palabra en el ordenamiento jurídico constitucional salvadoreño. Sí. Bien, Martín, y esto también es importante, ¿no? Porque uno se pregunta, y lo comentábamos un poco también fuera de micrófono antes de iniciar, es cómo garantizar que efectivamente en este proceso, desde que inicie este proceso de elección de aspirantes, no puede haber esa carga de intereses de los partidos políticos tan marcado, y que de repente entonces volvamos a ese fantasma, ¿no? del tema de cuotas político-partidarias a esos niveles de Corte Suprema de Justicia. Creo que, como dice Francisco, hay un precedente en el nombramiento de esos 4 magistrados de la Sala Constitucional anterior, en el cual de alguna manera se buscó la idoneidad técnica, se vio la trayectoria. ¿Hubo como un quiebre en esto, Martín? Correcto. En ese momento, creo de cómo no. se venían haciendo las cosas. Sí, obviamente cómo se venían haciendo, pero creo que en ese momento se apostó más a una institucionalidad que tú la vas a ver poco a poco a largo plazo en los 9 años que tengan los magistrados, y hay que pedirle a la Asamblea Legislativa que tenga en cuenta esos perfiles. Yo creo que los candidatos tú puedes ir viendo más o menos la tendencia de justicia que van a implementar a través de su trayectoria, a través de sus propuestas. Como te digo, hay hechos indiciarios que te indican si ese candidato está en consonancia con la construcción de una república y una construcción del Estado de Derecho. El respeto a los acuerdos de paz, tener bien en claro que los acuerdos de paz supuso para las partes negociadoras un nuevo sistema de justicia, se crea el Consejo Nacional de la Judicatura, se crea una Procuraduría para los Derechos Humanos. O sea, los acuerdos de paz te indican más o menos por dónde debe ir la justicia. Y eso agregas tú, por ejemplo, que hubo una comisión de la verdad que dijo un dictamen. Tiene que crearse mecanismos de un sistema de justicia que permita la investigación del delito. Entonces, cuando tú tienes esos nortes, pues esos nortes debes exigírselos a los políticos para que puedan crear una verdadera justicia técnica que a la larga les favorece. Sí. No tienen que ver el sistema de justicia como un coto de caza, sino como algo que pueden dar para el desarrollo de esa institucionalidad que viene desde los acuerdos de paz. Sí, yo creo que bueno, esto es importante porque, Francisco, también creo que nuestros oyentes, los abogados que los estarán escuchando en este momento, sin duda alguna, querrán saber cuál es el pensamiento, en términos de pensamiento que tiene Francisco Díaz, que tiene Martín Martínez, sobre el tema de administración de justicia, sobre el tema de independencia. Yo creo que, a ver, en términos de propuestas de qué es lo que hay que hacer en adelante, Francisco, para poder fortalecer más, y porque esto que se genera, digamos, de estos procesos es importante porque también tiene que ver con el tema de consolidación, de construcción de democracia, ¿no? Vivimos en una democracia, en la independencia de poderes, y eso es vital. Entonces, Francisco, un poco conocer cuál es su pensamiento, o sea, qué es lo que habría que hacer entonces para fortalecer más el trabajo de Corte Suprema de Justicia. Bueno, por una parte ya está dicho, en este momento tener la claridad y el valor, porque hacen falta las dos cosas, de defender las instituciones democráticas del país, de defender la república en el país. Esto es la separación de poderes, esto es la primacía de la Constitución de la República, estos son los derechos humanos. Es algo que ha sido ya planteado tal vez con otras palabras ahorita por Martín. Ahora, yo pienso que dentro del órgano judicial deben de darse algunas modificaciones precisamente para darle mayor credibilidad y mayor presencia ante la población. Entonces,
pienso, digamos, en 3 líneas maestras, Sí, sí. que sería publicidad, transparencia y 0 corrupción. Después, si hay tiempo, puedo entrar en el detalle de cómo pienso que se puede lograr cada una de estas. Pero la primera línea sería publicidad, transparencia y 0 corrupción. La población debe conocer qué ocurre al interior de ese edificio de la sala de la Corte Suprema de Justicia. Deben abrirse sus ventanas y debe airearse su interior. En segundo lugar, pienso que debe haber un enfoque ciudadano. Aquí estoy pensando muy específicamente en hacer uso de los medios actuales, virtuales, que permiten llegar a cualquier teléfono, de un proyecto de educación ciudadana, en donde se vayan explicando de una manera simple, sencilla, comprensible, los principios fundamentales de lo que estamos hablando: el Estado de Derecho, la separación de poderes, la Constitución, la primacía de la Constitución, pero también otros derechos y otras situaciones jurídicas que forman la vida diaria del ciudadano, en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, por ejemplo. Habría que platicar un poco más en esta dirección. Sí. Luego, un enfoque de servicio hacia los problemas de la ciudadanía. Claro. La jurisdicción de paz debería de poder acercarse más a la ciudadanía y estar más cerca para resolver, mejor dicho, para evitar el desarrollo de problemas mediante procedimientos conciliatorios, resolviendo los problemas que tiene la comunidad diariamente antes de que se conviertan en situaciones conflictivas o en situaciones delictivas. Sí. Y esto llevaría a pensar en la descentralización de los tribunales de paz en las ciudades más grandes y otra más largo. Y finalmente, un enfoque técnico en donde hace falta introducir más de lo que se tiene en este momento, todas las tecnologías de información y comunicaciones, a fin de hacer más veloces, más ágiles los procedimientos, evitar tanto retraso en las audiencias en materia penal, por ejemplo, porque no se dio aviso, que no iba a poder llegar una de las partes. Todo eso podría resolverse con un mejor sistema informático. Sí. Me quedaría hasta ahí porque sé que tenemos poco tiempo y yo no quiero monopolizar ni mucho menos el uso de la palabra. Sí. Excelente, sí, y es que de repente en medio de todo esto uno piensa en ese eslogan que de repente se volvió, no sé si un poco trillado o cómo, pero esto de la pronta y cumplida justicia, ¿no? Pero claro que engloba muchísimas cosas esto, porque es importante, tiene que ver con la gente, tiene que ver con el ciudadano, ¿no? De cómo se le hace justicia al ciudadano a la hora que éste acude a un tribunal determinado. Y me estaba recordando entonces, Martín, cuando hablaba Francisco, sobre el tema de, él decía un proyecto de educación ciudadana, y recordé, por ejemplo, cuando Florentín Meléndez, ex magistrado de Sala de lo Constitucional, hizo toda una gira al interior del país, dando un poco de cátedra sobre el tema de la Constitución, ¿no? Educando a la gente, y cómo hubo un elemento en el contexto de aquella crisis del tarimazo que ustedes hacían referencia hace algunos minutos, de cómo también ese tema, esa crisis, es que las crisis, creo yo, sabiéndolas aprovechar, se pueden convertir en una oportunidad, y es que en esa oportunidad poca gente hablaba de la Constitución y de repente todos nos fuimos volviendo más expertos en Constitución sin ser abogados, y eso es lo bonito de esto, ¿no? Cómo ustedes entonces, siendo abogados, ayudan que en medio de una crisis potenciar ciertos elementos, porque entonces se habló más de la Constitución de la República, de la independencia de poderes, y eso es interesante, ¿no? Entonces los proyectos que ustedes o propuestas de ustedes son claves en ese sentido. Martín. Claro, mi propuesta, William, se basa en 4 elementos y voy a tratar de resumirlo. Una propuesta con relación al órgano judicial, donde no solo tiene que ver con la pronta y cumplida justicia, sino que con una justicia de calidad técnica. De nada te sirve una resolución rápida si es una resolución deficiente en sus argumentos. Entonces yo le apuesto mucho a la preparación. Sí. Una buena resolución debe ir acompañada de ¿qué elementos entonces? Bueno, con una argumentación técnica que satisfaga a las partes. El poder básico del juez es resolver controversias a través de argumentos sumamente técnicos. Entonces tenemos que ir enfocado a una preparación del personal del órgano judicial, de motivarlo
a que pueda obtener mayores cualificaciones a través del mérito y del estudio. Pero creo que también la Corte Suprema de Justicia debe tener, y este es quizás uno de mis puntos fuertes, debe haber una justicia para las víctimas de delito y poblaciones socialmente vulnerables. Está muy bien lo que dice Francisco, lo que hizo el ex magistrado Florentín de repartir las constituciones, pero tenemos que acercar a la justicia a la población y también no envolverla con conceptos sumamente técnicos, sino que entiendan el papel que tiene la justicia en la resolución de su caso. Sí. En pocas palabras, tenemos que brindar un acceso a que los grupos vulnerables puedan ante un juez exponer sus peticiones y serles resueltas. Fíjate que hay un habeas corpus, el 209-2020, donde una niña puso un habeas corpus a favor de su mamá por una detención ilegal. Claro. Y la sala no solo brindó una resolución técnica, sino una resolución equivalente para que la niña pudiera entenderla. ¿Cuánto podría dar un sistema de justicia donde poblaciones vulnerables, personas de tercera edad, niños, niñas y adolescentes, personas que acaecen problemas de violencia intrafamiliar, pudieran optar a que sus peticiones sean escuchadas? Entonces, una de mis propuestas particularmente es acercar la justicia a esas poblaciones vulnerables y que ellas puedan, sin tanto formalismo, pretender sus peticiones y que les sean resueltos. Este es un deber muy importante de cualquier juez o magistrado, porque las reglas de Brasilia del año 2008 le imponen que los jueces deben mitigar esas limitaciones que tienen cierta parte de la población a acceder a justicia. Entonces, en el caso de las víctimas del delito, es lamentable, William, como hay familias de personas desaparecidas que andan preguntando quién les puede dar ayuda. Las ONGs son muy limitadas y no pueden cerrar ese ciclo que supone el desaparecimiento. Ellas quieren una investigación o más o menos que le digan cómo va, que necesitan tratamiento psicológico para superar el ciclo, en fin. A esta propuesta muchos pueden decir, no, pero es que el órgano judicial no tiene dinero. No, tenemos también a las universidades que pueden dar un servicio de voluntariado en horas sociales, como acompañamiento de la víctima, en aspectos así de sensibles. Que una víctima no vaya sola a una audiencia judicial, sino que se vea acompañada de una persona que puede estarla apoyando, que puede estarla asesorando. Eso es parte del sistema de justicia. Sí. Una justicia que vea a las víctimas del delito y a estas poblaciones vulnerables. Sí, y bueno, interesante, ¿no? Porque nuestros oyentes también introducen algunos otros elementos al análisis y eso es lo enriquecedor de estos espacios, ¿no? Porque se habla acá, por ejemplo, del tema de la visión que tienen ustedes como aspirantes sobre dos puntos que son vitales. El tema de depuración judicial y el tema de la probidad, que son obviamente competencias de corte plena y que algunos dijeron, bueno, en esto se ha quedado, hay deuda en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo está en el desarrollo de propuestas de ustedes? Lo escucho, Francisco. Gracias. Sí, cuando yo hablaba del primer área, digamos, de trabajo, publicidad, transparencia y cero corrupción, pensaba justamente en la sección de probidad en la Dirección de Investigación Profesional y Judicial. Y voy a pensarlo en los términos en que existe actualmente, porque hay otras posibilidades para esto. Pero tal como existen actualmente, creo que es necesario reforzar la autonomía de la sección de probidad. Y hay mecanismos para hacerlo. No estoy hablando en este momento de una autonomía que le saque del órgano judicial, porque eso trae muchas complicaciones de orden administrativo financiero en este momento, pero hay mecanismos, hay procedimientos, puede haber reformas de ley que garanticen la actuación absolutamente autónoma e independiente, con la responsabilidad que esto implica sobre la sección de probidad. Sí. Ciertamente hay que mejorar procedimientos, y cuando digo mejorar no digo que se estén haciendo mal necesariamente, sino facilitar los procedimientos, desarrollar los procedimientos para que pueda actuar más eficientemente. Y otro tanto pensaría
en cuanto a las direcciones de investigación profesional y judicial, que tienen precisamente como objetivo el de investigar y sancionar cuando hay fallas por parte de los jueces, en el caso de la Dirección de Investigación Judicial, o de los profesionales, abogados y notarios cuando se trata de la Dirección de Investigación Profesional. Pero estas tienen que salir también a luz. No puede ser un trabajo en el cual solamente se enteren los empleados de las direcciones y la sala y la corte plena o los magistrados encargados. Esto tiene que salir a luz, explicarse cuáles son los procedimientos, explicarle al ciudadano cuándo puede recurrir a estas instancias y darle visibilidad, como estamos pidiendo que se le dé visibilidad en general en el país, en virtud del principio de máxima publicidad a todas las actuaciones de los distintos órganos del Estado. Pero en esto es particularmente importante para mejorar la calidad de la administración de justicia. Sí, excelente. Debo hacer una pausa, ¿no? Cuando regresemos vamos a escuchar a Martín también sobre esa misma pregunta y sobre todo porque uno se hace la inquietud, ¿no? ¿Qué tanto lo que se requiere en este país, estoy hablando en términos muy generales, ¿no? Pero también porque se ha señalado hasta qué punto lo que se requiere es de nuevas normativas, nuevas legislaciones, nuevos reglamentos, o lo que se requiere es gente dispuesta que tenga voluntad de impulsar algunas transformaciones? Porque recuerdo en el tema de probidad, ¿no? Hay una ley bastante, bueno, dicen obsoleta, ¿no? Que en un momento determinado se recurrió a ella y sin embargo se pudo aplicar en algún momento cuando estaba todo este tema de probidad bastante en agenda. Entonces, bueno, pero dejo planteado el punto, tenemos que hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos retomamos entonces el análisis. Ya volvemos. Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Sintonizas Elecciones con William Meléndez en 925 Club. Gracias por continuar con nosotros. 7:34 en la mañana de este miércoles. ¿Quiénes son nuestros invitados? Reiteramos, Francisco Díaz, reconocido abogado en nuestro país. Está también Martín Martínez, ambos aspirantes pues a una magistratura en Corte Suprema de Justicia. Y obviamente estamos hablando del tema de aplicación de la justicia, del balance de poderes, de la importancia que tienen los diferentes órganos en una democracia. Propuestas, sin duda alguna, lo hemos conversado, ¿no?, en los primeros minutos. Y nos quedábamos pendientes entonces de escuchar a Martín sobre la pregunta que también hice y que respondió Francisco Díaz. Martín, entonces, porque era el tema, ¿no? Del tema de la probidad, del tema de la transparencia, cómo Corte Plena define estos temas, y yo introducía el otro elemento que tiene que ver con el hecho de hasta qué punto también se requiere de mucha voluntad en todo esto, ¿no? A veces obviamente que hay que actualizar las normativas y las legislaciones, eso sin duda alguna es vital, pero hasta qué punto también se requiere de una buena capacidad del profesional y de esa voluntad y de disposición para hacer las cosas. Mira, William, la corrupción es un tema clave que cualquier candidato a magistrado tiene que exponer sus propuestas. Mira, es tan preocupante que en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional hemos retrocedido del nivel 105 que teníamos en el 2018 al nivel del 113 en el año 2019. Esto significa de alguna manera que la percepción de la corrupción es muy preocupante en El Salvador, y a ello agrega el informe de Acción Ciudadana con relación a lo que sucedió en la pandemia, que aparece que hay una percepción de que en el año pasado, en lo que correspondió a ese periodo, se cometieron delitos como peculado, como incumplimiento de deberes, como negociaciones ilícitas. Por tanto, hay un reto de la Corte Suprema de Justicia también para contribuir al combate de la corrupción, y en ese tiene un papel muy importante la sección de probidad, una sección de probidad que a partir del año 2014 se le devuelven esas facultades investigativas. Y mira, fue algo tremendo. Muchos procesos se llevaron a cabo, algunos terminaron en extinción de dominio gracias a las investigaciones que se hicieron en prioridad. Entonces, tenemos de alguna manera que fortalecer
más que todo la capacidad investigativa de probidad y de dotarla de dientes, por ejemplo, para conseguir a través del sistema financiero cuentas o información de personas que puedan aparecer sindicadas. Ese es un elemento. Segundo, coincide, perdón Martín, coincide en que efectivamente ha habido un debilitamiento de todo ese trabajo de probidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No, creo que lo que hace falta es una nueva ley de probidad que actualice esa ley de 1959. Yo creo que la Corte Suprema actualmente, a través de la Comisión de Ética y Probidad, ha querido hacer eso, por ejemplo, a través de una reglamentación, a través de un acuerdo del 21 de julio del año 2020, de crear criterios de selección de los casos. Entonces, el problema es que es una normativa infralegal. Lo que mejor tenemos que buscar es una ley de probidad que, en primer lugar, otorgue facultades muy importantes de investigación a la unidad, dotarla de más investigadores, pero por otra parte actualizar ese sistema de sanciones ante los funcionarios que no presenten su declaración. Entonces hay que hacer varios elementos, agregar también derecho de audiencia y de defensa a esta ley, actualizarla y ver de qué manera probidad puede resultar un elemento eficaz, no solo para el juicio de enriquecimiento ilícito, sino también para otras instancias como extinción de dominio. Ha habido casos donde dicen, la sección de probidad no hace nada. No, momento. Muchos de los casos que han terminado, por ejemplo, en extinción de dominio, han empezado a través de informes que Corte Plena ha evaluado y que han dado lugar al juicio de enriquecimiento ilícito. Entonces, esa labor de verificación, por ejemplo, la denuncia ciudadana, la ley de probidad actual permite también denunciar funcionarios, pero vas a creer que solo hay un caso de denuncia de un funcionario por enriquecimiento ilícito. Claro. Entonces, buscar de que probidad sea mucho más eficaz en el combate, en las indagaciones de los enriquecimientos ilícitos, y que esa también pueda servir a otras instancias para el combate eficaz. Sin embargo, y con esto termino, yo creo que probidad es un elemento importante, pero la corrupción, William, no la vas a acabar únicamente con medidas coercitivas. Ese es un componente. Hay un profesor muy importante de sistemas de justicia, el profesor Christopher Hosch de la Universidad de Oxford, que señala que el combate a la corrupción en un país debe tener un criterio holístico. Y él plantea de que deben haber 5 componentes para un eficaz combate a la corrupción, que va desde una política de apoyo al comportamiento ético que viene desde la escuela y que sigue hasta la universidad, que las instituciones que él llama reguladores éticas, como el Tribunal de Ética Gubernamental, como la Ley del Servicio Civil, deben demostrar una práctica coherente y ética de no tolerancia. Junto a eso, también las empresas tienen que tener ética, particularmente cuando participan en los procesos de licitación y contratación pública. Claro. Y por último también un entorno organizacional, o lo que vamos a llamar de ética corporativa, donde dentro de las unidades del sistema de justicia o de las unidades de la administración pública existe una cultura de desaliento a toda aquella práctica corrupta. Y por último, los castigos proporcionales. Entonces, no creas que solo con probidad vas a acabar con la panacea. Es una situación muy complicada que requiere una ciudadanía activa, organizaciones públicas comprometidas y empresas privadas con ética corporativa. Excelente. Antes de dar la palabra a Francisco, hay aquí algunas participaciones de nuestros oyentes. El ingeniero Roa, por ejemplo, dice... hay preguntas y opiniones también en esto, ¿no? El ingeniero Roa dice, uno de los sindicatos más activos es el de la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es, ¿qué piensan sus invitados del sindicato de la Corte Suprema de Justicia? Y eventualmente, ¿cómo piensan llevar su relación con este? Un saludo, dice, buen día y gracias por la participación. Por acá teníamos también alguien más que nos estaba escribiendo. Una consulta, dice, hay 2 preguntas aquí. En estos procesos que habla del proceso interno de elección de aspirantes, ¿no es requisito que los candidatos cumplan como padres responsables y las cuotas alimenticias? ¿O cómo se garantiza, dice, que este proceso, una vez llegue a la asamblea, no se opaque con la partidocracia? Algo lo hemos conversado, pero creo que es importante escuchar la opinión nuevamente de ustedes. Y también teníamos otra participación de Douglas Solís. El proceso de elección de magistrados parece una burla al gremio de abogados, ya que quedan como magistrados los que los partidos políticos mayoritarios ponen.
A ver, escuchamos entonces la opinión, Francisco. Gracias. Antes de tratar de responder alguna de estas preguntas, quisiera retomar algo de lo que hablaba Martín. Por favor. No hemos tenido realmente mucha ocasión de contacto, de trato con Martín, pero por algo vamos propuestos por la misma organización gremial, el Centro de Estudios Jurídicos, porque al escucharlo yo encuentro enormes coincidencias, lo cual me alegra enormemente. En cuanto a lo que él estaba hablando precisamente sobre la cuestión de probidad. Él enfatizaba en la cuestión de voluntad y tiene razón. Yo agregaría voluntad y medios, que también él lo señalaba. Reforma, por ejemplo, de esa ley vetusta de probidad, que no es solo una cuestión de reglamentarla, sino de modificarla a ella, de modernizarla. Entonces, estos medios pueden ser medios propios del órgano judicial, pero también pueden ser a través de convenios. Sí. Y en la medida en que queremos hacer de mayor amplitud este impacto, los convenios deben ser más amplios. De hecho, hay ciertas instituciones que ya existen y que no se conocen o no se explotan en el buen sentido del término. Y pongo el ejemplo de la unidad técnica ejecutiva, en donde que está integrada por las cabezas de cada uno del órgano judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Fiscalía General de la República, y hay dos más ahí, son 5 los que están. Ese es un espacio de concertación, un espacio de entendimiento interinstitucional para poner en práctica estas políticas integrales de combate a la corrupción y de fomento de la ética profesional y de la ética social. Claro. Ahí, por ejemplo, hay algo que hay que desarrollarlo. Ahora, para esto ciertamente hace falta una Corte Suprema de Justicia que tenga una voluntad de acercamiento, una voluntad de trabajo en común, en conjunto con otras instituciones, no que se encierre en su torre de marfil. Sí. Salir de la torre de marfil no significa y no debe significar ensuciarse o entrar en entendimientos extraños, perniciosos con otras instituciones. Claro. No, nada de eso. Es entrar en contacto y poner los puntos sobre las íes de estos espacios que estamos hablando. Sí. Hay una pregunta ahí muy importante. Bueno, las 3 son importantes. Yo voy a tocar una, insisto, porque no se trata de monopolizar, que es la de la relación con los sindicatos. Yo no tengo conocimiento, pues no he estado recientemente cerca de la actividad del órgano judicial. No tengo conocimiento de cómo es la conformación actual, las actitudes, las pretensiones de cada uno de ellos. Pero en el país estamos en un momento en que debemos buscar el entendimiento de la sociedad en su conjunto. Y de la misma manera que los empresarios tienen que empezar a entender que la libertad de organización sindical es un derecho constitucional y una necesidad para el desarrollo social, en esa misma y los sindicatos por su parte tener claro cuál es su papel, en esa misma medida tiene que irse depurando el entendimiento entre los sindicatos de la administración pública en general, no solo de la administración de justicia, pero como estamos hablando del tema órgano judicial, del entendimiento entre estos sindicatos y la Corte. De hecho, hay una comisión que se ocupa de este asunto. No conozco los pormenores de cómo se desarrolla esto, pero una vez más, esto tiene que hacerse de cara al ciudadano, de cara a la ciudadanía, que es la única que a través de su visión, a través de su opinión, puede darse cuenta de en dónde se está actuando de buena fe, en dónde se está actuando con buen criterio, con buenos propósitos y en dónde no.
Sí, había un amigo oyente, Francisco, que estaba haciendo referencia al tema de la partidocracia y cómo influye en el proceso de elección. Pues sí, es que el procedimiento está establecido constitucionalmente así, ¿no? Finalmente termina en manos de la Asamblea Legislativa la decisión última. Hay un proceso de depuración del lista y todo eso que se envía a la Asamblea Legislativa y son ellos los que definen, pero claro, siempre es la preocupación hasta qué punto los partidos políticos determinan imponiendo su agenda o condicionando sus candidatos cuando llegan a Corte Suprema de Justicia. Ese es un punto. El otro es que se está hablando sobre el tema de probidad, de elaboración, de la actualización de la ley, como decía hace un momento Martín, pero también ese tema pasa a manos de la Asamblea Legislativa, ¿no? El diseño de una normativa y aprobación es de los diputados y ahí entran otras voluntades. Pero son dos cosas ahí, Francisco. Sí, mira, hagamos un poquito de historia para ver qué tan mal no estamos, cómo hemos avanzado. Sí. Hasta antes de los acuerdos de paz y de la Constitución del 83, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran no solo electos por los diputados, sino propuestos por los diputados. Sí, sí, sí. Los magistrados de cámaras de segunda instancia y los jueces eran no solo nombrados, sino electos al interior de la Corte Suprema de Justicia. Esas dos cosas cambiaron. Actualmente somos los abogados quienes elegimos la mitad de los candidatos que va a conocer la Asamblea y la otra mitad la selecciona el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí hay ya dos mecanismos, digamos, de purificación, sí. Perdón, no me viene otra palabra a la cabeza, sí. Sobre la calidad de esas candidaturas. En la medida en que los abogados logremos identificar a los mejores candidatos y en la medida en que el Consejo realice la mejor selección de candidatos, podremos llevar hasta la Asamblea Legislativa una nómina de personas con la solvencia ética, la solvencia moral y la capacidad profesional suficiente para desempeñar en sus cargos. Sí. Ahora, con esto, ¿qué quiero decir? Que se tendría que llevar una mesa tan bien servida ante la Asamblea que por cualquier lado que escojan, de todas maneras van a escoger a una persona con capacidad. Claro. Esto dicho, no soluciona el problema que tú has señalado, el problema de la partidocracia, el problema de, ahí sí, la preponderancia de los intereses políticos, partidarios, sectoriales, incluso personales, que tiene que resolverse en sede legislativa. Y una vez más, la presencia de la ciudadanía, la posibilidad de los ciudadanos de observar esos procedimientos, es, a mi modo de ver, hoy por hoy, el único y el más eficiente mecanismo para que esto mejore. Claro, y todo este tema de actualización de las leyes que es importante, ¿no? Porque yo quiero hacer un paralelismo. Por ejemplo, recuerdo cuando todo este tema de discusión de firma de acuerdos de paz en el 92, todo lo que había en el debate sobre el tema de transparencia en los procesos electorales, estoy hablando de las elecciones en general, en donde, pues sí, la garantía de la observancia, de transparencia y todo lo demás la tenían delegada a los partidos políticos. Entonces, en el acuerdo de paz se determinó que hubiera representación de todos los partidos políticos, y es porque eso garantizaba el tema de que no se cometieran fraude y demás, ¿no? Y así quedó establecido, que es lo que tenemos actualmente, pero después de más de 2 décadas, obviamente hay una discusión de cómo ciudadanizar los mecanismos de procesos de votación, ¿no? Y ahora entonces ya dicen, es que los partidos políticos, ahora se reniegan los partidos políticos, pero en aquel momento fue lo mejor que se hizo para poder darle más credibilidad a los procesos electorales. Ahora, pues sí, hay que entrar en esa discusión, hasta dónde hay que ciudadanizar y ir sacando un poco a los partidos políticos. Es una tendencia ya diferente después de más de 20 años, ¿no? Y eso es normal que ocurra. Martín. Hay algo muy importante. El hecho que permitan que los abogados y abogadas determinen a través de una elección quiénes van a ser sus candidatos dice mucho. Hay un sistema de democratización de la participación en la selección de los mejores candidatos. Hay mucha responsabilidad por parte de los abogados y eso es de celebrar. Entonces lo que debemos de pedir es que la Asamblea Legislativa
tenga en cuenta la voluntad de la comunidad jurídica, del gremio de abogados, que ellos han hecho una selección en lo que va a pasar en el domingo 21 de febrero y que se respete esa voluntad, además de la trayectoria y además de las propuestas. Y por último, quiero agregar un punto muy importante que tú has hablado con Francisco: la necesidad de actualización de la justicia y de diferentes leyes. Por lo que yo puedo apreciar en diferentes países del entorno latinoamericano, estamos en un proceso de incesante actualización y formulación de nueva normativa. Hay nuevas normativas de lavado de activos, hay un proyecto hay un proyecto de ley de probidad que se está analizando en la Corte Suprema de Justicia, viene una ley de tráfico ilegal de personas, viene un proyecto de ley de personas jurídicas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, a través de la coordinación interinstitucional, tiene que entrar en esos procesos para sacar leyes de mucha calidad y divulgarlos al gremio de abogados y universidades. Parte de una justicia de calidad es que la Corte Suprema de Justicia también, junto con otras instituciones, presenten leyes eficaces y leyes que sirvan para contrarrestar el fenómeno de la corrupción. Por ejemplo, y con esto termino, hay una ley que es muy importante que debe ser reformulada, y es la ley contra el crimen organizado. Posiblemente se requieran de mayores tribunales, posiblemente se requiera de una actualización de muchos de los actos de investigación y de prueba que tienen que ir en esa ley, aparte de meter los delitos de corrupción como parte de una ley de crimen organizado. Sí, excelente. Y bueno, que el tiempo nos está avanzando, nos quedan más o menos unos 5 minutos. Y yo creo que es importante algo, y es, lo decía antes de comenzar la entrevista también, es cómo de lo que estamos conversando de repente puede verse como algo etéreo, como algo elevado, como algo que es muy propio de los abogados, que no me genera consecuencias a mí como ciudadano de a pie. Yo creo que es importante que lo aterricemos. Francisco, ¿cómo hacer notar entonces a los ciudadanos de la importancia, de la relevancia que tienen estos procesos, que pueden verse a veces muy distanciados de la gente, pero entonces, ¿cómo les impacta, digamos, el que se tomen buenas o malas decisiones en un proceso de elección como el que están viviendo ustedes? Sí, y ese problema va incluso más lejos. Cómo lograr que el ciudadano comprenda, y ahora muy en concreto, la importancia de defender las instituciones, la institucionalidad democrática y la república, cómo le impacta a eso en su propia vida, sobre todo en este momento en que, según encuestas tanto nacionales como internacionales, pareciera que la población va diciendo: no, si a mí la democracia no me ha dado nada, entonces a mí no me importa el régimen que tengamos con tal de que me den, con tal de tener satisfechas mis necesidades. Claro. Yo creo que hay que decir ahí muy claramente que no es el sistema democrático el que ha fallado, sino quienes han administrado el sistema democrático, es decir, los partidos políticos y los funcionarios que estos nombran. Sobre ellos recae la responsabilidad grave de las situaciones que vivimos actualmente. Entonces, es desde ahí, desde donde debe de solucionarse las cosas. Sí. Y debemos entender que sin una democracia eficiente, sin una república, no solo no podemos esperar solución a los problemas económicos y sociales, no hay régimen totalitario, no ha habido un régimen autoritario que solucione los problemas de ninguna parte. Entonces hay que pensar en el perfeccionamiento de las instituciones democráticas y en el perfeccionamiento de las instituciones republicanas para que atiendan esas necesidades que son de carácter económico, que son de carácter social, que son de carácter educativo, de salud de la población, para recuperar esa credibilidad. Y en cuanto a la administración de justicia, vuelvo al principio: acercarse realmente a la ciudadanía y ser un instrumento de prevención de conflictos y no solamente luego de investigación y de sanción de delitos. Sí.
Y es que estaba pensando un poco en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando, pues sí, uno va a pasar consulta a un hospital X, privado o público, y hay una situación de maltrato hacia el paciente o hay una situación de una negligencia médica, pues sí, uno dice, bueno, hay que luchar entonces por transformar, por capacitar a esos médicos o cambiar al personal. Estoy haciendo un paralelismo nuevamente. Pero no dice uno, bueno, botemos ese hospital, destruyamos el hospital y entonces hagamos uno nuevo totalmente. O sea, no, sino que es como entonces, bueno, cambiemos a las personas, o sea, que hay alguien que está fallando, porque esa persona tiene el instrumental, tiene todo adecuado para poder funcionar y no lo está haciendo, ¿no? Entonces, pero de repente nos ocurre un poco parecido con el tema de la democracia, ¿no? Claro, pero la democracia es el mejor sistema que existe para llevar la fiesta en paz, con convivencia. Obviamente, el hecho que tengamos libertad de expresión, el hecho que podamos de alguna manera participar en la alternidad del poder a través de un partido político es un triunfo muy importante de la democracia. Nuestra democracia es joven, entonces lo que requiere es poco a poco vayamos volviendo una democracia mucho más sustancial. Y tú me preguntas qué tiene que ver la justicia con el ciudadano promedio. Sencillo, pensiones. Eso ya te indica mucho. El derecho de poder gozar de una pensión justa por tu trabajo que has brindado. Ahí puedes verlo. Otro ejemplo, para el caso de la pandemia. Sí. Detenciones ilegales. ¿Cuánto se inundó de habeas corpus la sala constitucional? Claro. Porque solo te veían de alguna manera mal parado en la pandemia y te llevaban. Entonces, a veces son situaciones que no las vemos. Pero la justicia imparcial y justa es muy importante para la defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos. La que solo te importa cuando ya te detienen. Sí. Okay. Excelente. Entonces, en dos líneas, Francisco, el mensaje final porque estamos ya concluyendo el programa. Bueno, me dirijo a los colegas abogados. Este mensaje final tiene que ser así, para pedirles a ellos que con toda la serenidad y puesta la mano en la conciencia, revisen la lista de candidatos que ha sido presentada por las distintas asociaciones profesionales y desvinculándose de temas de amistad, de temas familiares o de temas sentimentales, realmente se acerquen el día de las elecciones y den su voto por aquellas personas que realmente estén convencidas de que quieren acceder a un cargo en la Corte Suprema de Justicia con una voluntad, una decisión y una valentía de mejorar la situación de la administración de justicia y en el momento actual, repito, de defender el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y la República. Excelente. Martín. Pues yo me uno al llamado que ha hecho Francisco. Compañeros abogadas y abogadas, tenemos una obligación constitucional muy importante el domingo 21 de febrero de ir a votar. Voten inteligente, voten por propuestas. ¿Okay? Nuestro gremio es un gremio con gente con trabajo pensante, que no nos van a ganar con llaveros, con vasos, con batucadas, sino que nos van a dar propuestas. Tenemos una gran responsabilidad democrática de elegir a los mejores cuadros ese día. Así que los invito a que no nos quedemos en la casa el domingo, sino que cumplamos con ese deber cívico y luego también votemos en las elecciones por aquellos dirigentes políticos que mejor satisfagan las expectativas de todos. Bueno, excelente, se nos fue el tiempo, entonces nuevamente reitero el agradecimiento a Francisco Díaz que estuvo con nosotros acá en este interesante programa. También Martín, gracias nuevamente entonces por habernos acompañado esta mañana de miércoles. Los invito a que mañana a las 7 de la mañana puedan estar con nosotros. Quienes son nuestros invitados, pues estará Abraham Soto y también David Reyes, aspirantes a diputados al Parlamento Centroamericano, así que estaremos hablando nuevamente de elecciones de 28 de febrero. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No se nos vayan porque hay más en 92.5. Buenos días. Elecciones en Club 925, de lunes a viernes, de 7 a 8 a.m., con los invitados de la palestra política de El Salvador, conducido por William Meléndez. Elecciones en Club 925.